Aprendo en ADEI. Buenas noches, niños. Soy la directora de Aprendo en ADEI y el día de hoy quiero dar la bienvenida a Miss Eugenia, quien estará continuando con un capítulo más de biografías misioneras. Adelante, Miss Eugenia. Gracias, Miss Jackie. Bien, buenas noches a todos, queridos niños. Vamos a continuar con las clases, ¿no?, de este maravilloso curso en donde aprendemos semana tras semana acerca de la vida, de las obras y el legado que nos han dejado cada misionero que estamos estudiando. Y para, no sin antes empezar, ¿no?, acerca del misionero que hoy nos toca exponer, quisiera que hagamos un breve repaso mencionando los nombres de los misioneros que ya hemos tocado, ¿verdad? Para que alguien que no haya anotado lo tenga. Yo haré las preguntas y van respondiendo. A ver, niño Juan Carlos, ¿se encuentra por ahí? Niño Juan Carlos. Presente, presente. Buenas noches. Quisiera saber de qué misionera hemos tratado la primera semana. Sí sé. Se llama misionera Mary Slessor. Bien, gracias, niño. La segunda semana tratamos acerca de un misionero también muy importante, niña Gaby. Aquí estoy. Bien, niña Gaby, menciónanos el nombre del misionero que se ha tocado la segunda semana. Jim Elliot. Muy bien, niña. Continuemos. La tercera semana, niño Junior está por ahí, por favor, menciona el nombre de la misionera que se ha tocado. Buenas noches, Amy Carmichael. Bien, se ha tocado a la misionera Amy Carmichael, ¿verdad? Ahora, la cuarta semana, niña Madeleine. Presente. Buenas noches. Menciona el nombre del misionero que hemos tocado esta semana, por favor. Jackson Taylor. Bien, gracias. Y por último, niño José Cuevas. Hemos tocado también el nombre de un misionero. Me gustaría que nos menciones a este misionero. Hace una semana, David Livingstone. Así es. Gracias, sí. Niño Cuevas. Y bien, esos son los misioneros que hasta ahora hemos tocado, ¿verdad, niños? Y ahora vamos a empezar, vamos a tocar el tema del misionero que esta semana, ¿no?, nos corresponde aprender más acerca del misionero George Mueller. Así que atentos, niños, a todo lo que vamos a tratar esta semana. Tomen notas, por favor. Muchas gracias, Miss Eugenia. Chicos, bienvenidos una vez más a Aprendo en ADEI, en tu curso favorito, Biografías Misioneras. El día de hoy vamos a aprender un poco más sobre la vida de un gran misionero. Él es George Mueller. Este hombre durante toda su vida ayudó a miles de niños sin hogar. Sin embargo, no pidió ayuda alguna, porque él siempre confiaba en que Dios proveería todas sus necesidades. Ahora sí, sin más preámbulos, atentos, lápiz y papel, con la vida de George Mueller. ¡Adelante! Durante su vida, este hombre fundó y dirigió una organización que brindó refugio a más de 10,000 huérfanos. También lideró el establecimiento de 117 escuelas que ofrecían educación cristiana a más de 120,000 niños. Pasaba horas en oración y lectura de la Biblia diariamente. Para cuando llegó a ser adulto, formó el hábito de leer toda la Biblia 4 veces al año. George Mueller nació en una ciudad llamada Kropstadt, ubicada en lo que hoy conocemos como Alemania, el 27 de septiembre de 1805. Tuvo una niñez desmedida. A sus 10 años, con el fin de que se formara como clérigo luterano, su padre lo envió a una ciudad cercana llamada Halberstadt, pues quería
que su hijo pudiera gozar de la tranquilidad y las comodidades que se les otorgaba a las personas que hacían parte de la iglesia estatal. Sin embargo, desde pequeño se vio atraído por el juego, el alcohol y una vida sin límites. Tanto así que en el lecho de muerte de su madre, cuando Müller tenía tan solo 14 años, había amanecido borracho y acompañado de mujeres, deambulando por la calle sin tener noticia de lo sucedido. 2 años más tarde, fue arrestado por robo y llevado a prisión. 24 días después de estar allí, su padre, que como recaudador de impuestos tenía suficiente dinero para sacarlo de la celda, lo azotó y lo envió de nuevo a la universidad para que se graduara de pastor. A él no le importaba si profesaba la fe o no, solamente quería cumplir su propósito: que Müller tuviera una vida cómoda y digna. En cuanto a su gran experiencia con la palabra de Dios, tan pronto ingresó a la universidad, conoció a un hombre llamado Beta, quien, aunque también mantenía prácticas similares a las del joven Müller, asistía a reuniones en la casa de un hombre cristiano donde cantaban, oraban y leían la palabra. Beta, conociendo los comportamientos de Müller, no le parecía adecuado invitarlo a este tipo de reuniones. Sin embargo, un día cualquiera del año 1827 lo hizo. Ese tiempo de comunión con otros cristianos fue tan impactante para la vida de George Müller que creyó en el mensaje del Evangelio de Jesucristo y comprendió que Dios había iniciado una obra de gracia en su vida. 2 años después de haberse convertido, decidió ingresar a la Universidad de Halle para estudiar divinidades y profundizar en su conocimiento de Dios. Inmediatamente después de terminar estos estudios, decidió hacerse misionero en Bucarest y también se ofreció para ser partícipe de la Sociedad Misionera de Londres. 1 año después de unirse, empezó a sufrir de una enfermedad que consideró providencia de Dios y por ello tuvo que parar y mudarse a un pueblo llamado Teignmouth en Inglaterra. En cuanto a la evidencia de la gracia divina en su vida, durante los primeros días de su llegada a Teignmouth, se hospedó con un hombre llamado Henry Craig, que Dios usó para bendecirlo y transformar su vida, enseñándole su gran necesidad de agradecerle por la misericordia que había tenido con él. Aunque había creído en el Señor Jesús, Müller había sido un hombre escéptico con algunas doctrinas fundamentales del cristianismo. Así que, estando allí y asistiendo a la capilla del pueblo, fue confrontado por las Escrituras y convencido por la gracia que Dios tiene con los que ama. De esta manera, entendió la importancia y trascendencia de la lectura y meditación en la palabra de Dios. En cuanto a su ministerio, un tiempo después comenzó a ejercer como pastor en la capilla de Teignmouth y junto con su esposa decidió cambiar algunas prácticas con las que no estaba de acuerdo, pero que eran bien vistas por la mayoría de las iglesias de aquel tiempo para su sostenimiento económico. Entre las prácticas que anuló estaba el alquiler de sillas a una élite específica de personas que podía pagarlas y que impedía que los más pobres pudieran sentarse y escuchar de cerca el sermón, pues no tenían con qué alquilar su propio asiento. Su reflexión durante este tiempo sobre la hermosa gracia de Dios lo llevó a considerar que su ejercicio pastoral también debía manifestar el favor que el Creador le había mostrado a él. Consideró entonces que no debía esperar un salario por dedicarse a servir a los demás. Por esta razón y por su comprensión de la soberanía universal de Dios, decidió renunciar a su salario. Además, ejercitando su confianza en el Señor, también dejó de pedir dinero a las personas para su sostenimiento. Más bien, desarrolló un hábito de oración constante. Müller estaba convencido de aquel a quien dirigía sus oraciones supliría todas sus necesidades fundamentales. George Müller tuvo una vida de confianza plena en el Señor. A pesar de todo, Müller nunca solicitó apoyo financiero ni se endeudó.
Muchas veces recibió donaciones de alimentos no solicitadas solo unas horas antes de que fueran necesarias para alimentar a los niños. Müller oraba constantemente para que Dios tocara los corazones de los donantes. Por ejemplo, en una ocasión bien documentada, se agradeció el desayuno cuando todos los niños estaban sentados a la mesa, a pesar de que no había nada para comer en la casa. Cuando terminaron de orar, el panadero llamó a la puerta con suficiente pan fresco para alimentar a todos, y el lechero les dio mucha leche fresca porque su carro se averió frente al orfanato. Müller siempre fue reconocido como un hombre de oración que rogaba a Dios frente a cualquier reto, que enfrentaba y experimentaba constantes respuestas del Señor de las formas más sorprendentes. Müller nunca buscó donaciones de individuos específicos y confió en el Todopoderoso para todas sus necesidades. Sin embargo, cada vez que recibía algún tipo de ayuda, era supremamente meticuloso con guardar registro de cada donación. Además, todos los registros financieros estaban siempre abiertos para que cualquiera pudiera consultarlos. Cada mañana, después del desayuno, había un momento de oración y lectura de las Escrituras, y cada niño recibía una Biblia al salir del orfanato, junto con una maleta de lata que contenía 2 cambios de ropa. Los niños eran bien vestidos y educados. La influencia de la labor de Müller era tal que muchos afirmaron que las fábricas y minas cercanas no podían reclutar suficientes trabajadores debido a los esfuerzos de Müller para asegurarse de que los niños pudieran encontrar trabajos cualificados. Ahora, en su labor de compartir el Evangelio, para el año de 1834, Müller empezó a dedicarse a la enseñanza de las Escrituras en su hogar, así como el fomento y la difusión de estas en otros países para ayudar a las escuelas cristianas, a los misioneros y a la expansión del Evangelio. En 1875, a la edad de 70 años, comenzó un periodo de 17 años de viajes misioneros alrededor del mundo. Viajó a más de 200.000 millas, un logro increíble para los tiempos previos a la aviación. Sus habilidades lingüísticas le permitieron predicar en inglés, francés y alemán. Estando cerca del final de su vida, Müller había logrado establecer 5 edificios para albergar alrededor de 2.000 huérfanos, a quienes nunca les faltó el alimento desde el día en que comenzó a servirles. Para el día de su muerte, el fruto de su servicio había dado como resultado el que más de 122.000 niños fueran a escuelas apoyadas por las ofrendas recibidas, la distribución aproximada de 282.000 Biblias y millones de Nuevos Testamentos, libros, tratados y folletos. En 1892, después de un viaje misionero final, George Müller regresó a Inglaterra, donde murió 6 años después, el 10 de marzo de 1898. Durante su vida, George Müller nunca descansó, fundó y dirigió escuelas y orfanatos, mientras servía incansablemente como misionero. Su humilde testimonio con respecto a la constante provisión milagrosa de Dios para miles de niños necesitados bajo su cuidado todavía nos inspira y aviva nuestra fe. Este extranjero en Inglaterra recaudó de rodillas cada centavo para su maravilloso ministerio, a través de una oración incesante, persistente y agradecida, y una fe inquebrantable en Dios. ¡Wow! ¿Qué les pareció? Impactante, ¿verdad? Ahora sí, doy pase a nuestra mentora, nuestra directora de Aprendo en ADEI, Miss Jackie, que tiene algunas preguntas para cada uno de ustedes. Adelante, Miss Jackie. Y esto fue todo por hoy en Aprendo en ADEI. Hasta la próxima, niños.